tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal. Espero que estén muy bien ya en la antesala de las fiestas navideñas. Espero que la pasen muy bien en compañía de sus familiares. Y pues aquí estamos después de tanto tiempo sin transmitir en vivo, pero pues y seguimos todavía, nos hemos abandonado. Y bien, pues el video que vamos a hacer ahora es sobre la interfaz de audio, la Behringer, y vendría siendo ahorita no la estoy usando, simplemente para mostrárselas. Vendría siendo la Uforia UMC 202 HD. He estado grabando aquí en algunas ediciones ahí con la guitarra Ardour, que es el equivalente en Windows al Pro Tool. Y bien, pero en un principio solamente en las distribuciones de Linux hubo un problema, el cual era que cada 10 segundos se pausaba el audio. Está muy extraño. Yo creía que era un defecto del aparato, pero lo calé en Windows y sí me funcionó bien. Pero no se asusten, ya que pues tiene su solución en Linux. Es muy simple, aunque yo batallé para encontrarlo ahí en los foros de Reddit. Y simplemente pues para solucionarlo, creo que por aquí momento, a ver si lo encuentro aquí la solución, lo dejé aquí en mi blog. La solución es nomás agregar en este archivo pues este texto. Les mostramos cómo. Pues qué es lo que le voy a mostrar, las características de una vez. Creo que debí de haber empezado por ahí. Dice las características de esta interfaz de audio es que tiene dos conectores de entrada y dos de salida. Bueno, en las partes de atrás vienen dos outputs, vienen dos salidas. Cuenta con una resolución de audio de 24 bits porque, por ejemplo, cuando inicias la sesión bueno, es ya caché, es hasta 192 kHz la tasa de muestreo, pero la resolución es de 24. El software R de 6.3 milímetros. Y bien, pues como les dije, en Windows 10 funcionó sin problemas, pero en Zorin 10 y Ubuntu Studio y entre otras distribuciones, pues cualquier sonido, abrías el YouTube, estabas en el DAW y grababas, y cada 10 segundos se pausaba. Solamente en Linux pasa eso, en Windows funciona muy bien, cada 5 segundos le puse aquí. Pero todo tiene solución en esta vida, y pues simplemente tenemos que correr este comando que está para abrir este archivo. Abrimos la terminal con control alt T, ahí está la terminal. Pues le vamos a correr este comando, que lo que hace es abrir el gedit, que en Windows sería como el bloc de notas o el notepad, y este parámetro, este argumento, pues ya nos va a crear en esta ruta este archivo. Yo ya lo tengo, pide la contraseña, y pues simplemente tienen que agregar este texto, y se los voy a poner la página para que ustedes lo puedan descargar sin problemas y ponerle directamente el código y ya con eso no les va a fallar. Igual en próximos videos vamos a ver cómo hacer funcionar este aparato, cómo grabar. Ya he grabado yo ahí algunas cosas, pero lo que no he hecho es grabar y en sí mismo grabar, pero cuando estoy grabando con el OBS, como que utiliza en su totalidad la interfaz, el DAW, el Ardour o Pro Tools, como ustedes lo quieren llamar. En este caso en Linux es el Ardour. Quiero, por ejemplo, grabar el proceso de grabación, pero pues como lo absorbe todo o agarra todo el dispositivo, pues no me deja grabar audio. Y bien amigos, pues sería todo. Vamos a ver si no hay algunas preguntas. De momento no hay. Y pues nos vemos. Espero que les sirva. Yo batallé un poquito en encontrar esto, y para que ustedes no batallen. Adiós, mucha suerte.